Bueno, seguimos. A ver, ahí, unidad 2 y vamos al punto C. Unidad 2, punto C, carta a los hebreos. Esta carta va a tomar dos puntos importantes. Por un lado, el sacrificio y la glorificación de Cristo. Es una carta donde Cristo es presentado como sumo sacerdote, a pesar de que no tiene un lenguaje sacerdotal y Jesús no pertenecía a la casta sacerdotal. ¿eh? Pero va a asociar el sacerdocio de Cristo a el sacrificio, y por este sacrificio la glorificación y la presencia permanente de Cristo. Pero en el prólogo nos va a hablar de la preexistencia de este Jesús. Vemos aquí en la carta a los Hebreos, en el capítulo 1, que inicia de esta manera. Después de haber hablado antiguamente a nuestros padres por medio de los profetas en muchas ocasiones y de diversas maneras, ahora en este tiempo final, Dios nos habló por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por quien hizo el mundo. Aquí ya vemos, en primer lugar, que lo que era fragmentario en el Antiguo Testamento se ha dado de modo pleno, completo y definitivo en Jesús, a quien llama hijo, de un modo absoluto. Pero además lo constituye heredero de todas las cosas. Este ser constituido en heredero nos habla no de la preexistencia de Cristo, sino de el Cristo glorificado, muerto y resucitado. Pero va jugando con esta ida y vuelta entre la preexistencia y la glorificación con la resurrección. ¿Por qué? Porque también dice por quién hizo el mundo. Y va a hablar de una preexistencia y de una semejanza, porque dice, Él es el resplandor de su gloria y la impronta de su ser. Él, Jesús, ¿no es cierto?, sostiene el universo con su palabra poderosa y después de realizar la purificación de los pecados, se sentó a la derecha del trono de Dios en lo más alto del cielo. Así llegó a ser tan superior a los ángeles cuanto incomparablemente mayor que el de ellos es el nombre que recibió en herencia. Entonces, por un lado, nos va a hablar de esta preexistencia del Hijo, y por otro lado de su exaltación en cuanto encarnado por medio de la resurrección. Este Hijo ya participa de la actividad creadora del Padre, y es una actividad creadora que no está al inicio nada más, sino que es como constante. El día que veamos la materia Dios creador, vamos a ver que gobierno y sostén del mundo y noción de providencia es lo mismo que la de creación, son dos aspectos diferentes. Podemos hablar de una creación in fieri o una creación continua. Es decir, Dios no solamente crea el principio y pone un mundo en marcha y se desentiende de él. Dios está creando constantemente porque está sosteniendo constantemente al mundo en su existir y en su devenir, y esto es lo que también caracteriza al Hijo, a quien se le atribuyen propiedades que podemos encontrar aplicadas a la sabiduría divina, como resplandor de la gloria e impronta de su esencia. Por lo tanto, hay dos características fundamentales: la semejanza y la degeneración, que no está dicha explícitamente, pero sí a través del uso de la palabra hijo.